Uno de los temas que los ancianos querían que se predicara más acerca de eso, había dicho algunos meses atrás, acerca de la ofrenda, ¿verdad? Y es algo que de vez en cuando vamos a regresar a esto. Y no necesariamente estar hablando acerca de la ofrenda en sí, pero más bien el corazón con que debemos nosotros de dar. Y la idea es de que el Señor simplemente que nos enseñe a nosotros a desarrollar un corazón de dar. Y que nos ayude Él a enseñarnos a dar como deberíamos de dar cuando se presenta la oportunidad de dar dentro de la colecta de la iglesia. Y creo que muchas veces cuando nosotros hablamos acerca del acto de dar, muchas veces sin darnos cuenta cometemos un grave error cuando hablamos acerca de esto, y ese error es de que nos enfocamos más en cuánto se debe de dar, porque esa es la pregunta que muchos llegan a hacer, simplemente ¿qué tanto tengo que dar? Y las personas, y incluso uno mismo está esperando una respuesta concreta. ¿Qué tanto debo de dar? ¿Verdad? Porque allá en el mundo dice, pues tienes que dar el diezmo, ¿verdad? Yo quiero una cantidad fija. Y muchas veces entramos en una discusión o una plática así de esa manera. ¿Qué es la cantidad que debemos dar nosotros? Pero eso es un grave error, enfocarnos en eso. No debemos enfocarnos en la cantidad, cuánto debemos de dar. Debemos de enfocarnos en cómo debemos de dar. Y la Biblia dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 9 y el verso 6, dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque noten, Dios ama al dador alegre. Dios no dice, aquí las Escrituras no dice, Pablo no dice en ninguna manera que Dios ama a aquel que da por obligación. Tampoco dice que Dios ama a la persona que da por presión. Es que se está pasando el platillo de la colecta allí y enseguida a mí, pues tengo que dar. Estoy sintiendo la presión porque va a pasar por allí. No es así. Y no debemos de dar por costumbre. Dios no ama eso. Y creo que cuando hablamos acerca de la ofrenda o hablamos acerca de la idea de dar, muy fácilmente eso se puede hacerse o convertirse en algo muy rutinario o por costumbre. Es que yo ya tengo una cantidad fija que yo siempre doy y eso es lo que voy a dar siempre. Cada vez, cada año, cada mes o lo que sea, se debe de estar analizando qué tanto estamos dando verdaderamente. Porque Dios te ha dado mucho y más de lo que merecemos. Y el punto de todo eso es de que Dios no está buscando a manos forzadas cuando dan, sino Dios está buscando corazones que están dispuestos a dar voluntariamente a Él. Porque la realidad es esta, el amor verdadero siempre da voluntariamente. ¿Qué tanto verdaderamente amamos a Dios? Eso va a depender de qué tanto vamos a dar. De eso depende. Y creo que cuando nosotros nos enfocamos más en el corazón o podemos decir, el raíz del problema, porque muchos pueden estar hablando acerca de la cantidad, cuál es la cantidad correcta que se debe de dar, pero si llegamos al raíz del problema, el corazón, si podemos trabajar con el corazón y desarrollar un corazón correcto, hermanos, amigos, la cantidad se va a arreglar por sí sola.
sin tener que mencionar una cantidad una sola vez. Porque el corazón entiende que Dios ha dado todo para nosotros. El corazón ha aprendido verdaderamente el amor hacia su Creador, hacia su Salvador. Y quiero que miremos 3 ejemplos que creo que son ejemplos muy poderosos, que nos enseñan que en cada uno de esos ejemplos, que nos enseñan una ofrenda voluntaria, no forzada. Que Dios quiere que entregues tu corazón a Él cuando tú das cada domingo. Que te des a Él cada domingo cuando nosotros damos. La primera cosa, quiero que miremos la ofrenda primera, es la ofrenda voluntaria de Dios. Honestamente, no tenemos que ir muy lejos y en muchos detalles, un estudio muy profundo en cuanto a la idea de dar. Porque si tenemos ejemplos poderosos como la ofrenda voluntaria de Dios, ¿qué más vamos a poder decir en cuanto a nosotros? ¿O qué más podemos argumentar? Es que no puedo dar verdaderamente. Y si podemos ver lo que Dios da y la manera como lo dio, eso me va a ayudar a mi corazón a desarrollar un corazón apropiado cuando estamos dando a Él. En Juan capítulo 3 y el verso 16. En Juan capítulo 3 y el verso 16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tenemos que ir lejos para encontrarnos con el mayor ejemplo en todas las Escrituras. Porque lo tenemos aquí en Juan 3:16. Y déjenme decirles que a veces los ejemplos más sencillos o más prácticos o más conocidos llegan a contener las verdades más profundas que mueven al corazón, especialmente en el acto de dar. Lo que vemos aquí en este texto es Dios viendo a una humanidad que estaba perdida en sus pecados. Y una gran decisión de parte de un Dios muy amoroso. Él decidió dar. Él decidió dar. Y es bueno entender aquí que Dios no estaba bajo ninguna obligación a darle al ser humano este gran regalo. ¿No estaba obligado a dar a su Hijo? Dios no tenía ninguna deuda con nosotros para darnos a su Hijo. Dios no estaba bajo presión. Tengo que dar. Hermanos, Dios decidió dar a su Hijo. Noten lo que dice en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 y el verso 8. En Romanos capítulo 5 y el verso 8. Dice: pero Dios demuestra su amor. ¿Cómo? Para con nosotros, en siendo aún pecadores. Es la misma cosa que se está diciendo en Juan 3:16. Porque Dios amó de tal manera al mundo, a la humanidad que estaba perdida en sus pecados. Y aquí Pablo está diciendo que Dios está demostrando su amor con ese mundo pecador. Y dice, ¿cómo? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esa es la decisión de Dios. Dios decidió dar a su Hijo en ofrenda, en sacrificio, para nosotros o por nosotros. En Romanos capítulo 8 y el verso 32, en Romanos 8 y el verso 32, dice la palabra de Dios. Él no se escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente todo con Él, todas las cosas? Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Y eso significa que Dios no dio lo que sobra. Él dio lo mejor para nosotros. Él dio lo más valioso en sacrificio, en ofrenda. Y no lo hizo porque tenía que hacerlo, porque todo está bajo su control. Él tiene todo. Hermanos, Él lo hizo porque quiso hacerlo, porque Él tomó una decisión de dar. Lo hizo por amor. Dios dio voluntariamente a su Hijo. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. Fue su amor que lo llevó a ofrecer voluntariamente a su propio Hijo. Y cuando yo pienso, o cuando yo estoy al momento de dar en los domingos, ¿eso es algo que se nos viene a la mente? ¿O estamos pensando en otras cosas? ¿Nos sentimos forzados a dar? Porque eso no es el ejemplo que Dios nos ha dejado. Yo sé que la Santa Cena específicamente gira alrededor del sacrificio de Cristo. Pero cuando hablamos acerca de la ofrenda de dar, tiene mucho que ver con lo que Dios hizo aquel día. Y cómo Él dio voluntariamente a su propio Hijo. Eso debe estar presente en nuestra mente cuando nosotros damos. Y cómo Dios dio lo mejor voluntariamente. Y de esa manera también nosotros debemos de pensar y meditar y dar de esa misma manera, dando voluntariamente. Pero déjenme decirles, no solamente el Padre dio de esta manera, sino también podemos llegar a mirar la ofrenda de su propio Hijo, la ofrenda voluntaria de Cristo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el verso 16, es como repitiendo las cosas, ¿verdad? Todo gira alrededor de 3:16, y pueden analizar eso ya después, pero en la primera carta de Juan, capítulo 3 y el verso 16, noten lo que dice allí. Primera de Juan 3:16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, o es decir, Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús es el ejemplo perfecto de dar voluntariamente. Y ahora, lo que Él llegó a hacer en aquel día, muchas veces pasamos por alto la dificultad que fue eso. ¿Qué tan dificultoso fue a dar voluntariamente a sí mismo? A darse a sí mismo. Él lo hizo. Y déjenme decirles que no fue algo fácil en hacer. Si vamos ahí en Mateo capítulo 26, yendo ahí en Getsemaní, en esos últimos momentos de la vida de Jesús, ahí en Mateo capítulo 26. Mateo 26 y el verso 37, para poder entender lo que estaba pasando Jesús y poder ver la dificultad con que Él estaba pasando.
En Mateo 26, verso 37 y adelante. Mateo 26, 36 dice, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse, y noten, y angustiarse. Con simplemente leer esto de estar él triste y con gran angustia, otras versiones dicen. Es suficiente para llegar a comprender que lo que él iba a llegar a hacer en el Monte Calvario no iba a ser algo fácil. Dice verso 38, dice entonces les dijo, mi alma, él está abriendo su corazón con sus amigos aquí. Y él está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, dice Jesús. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni una sola hora conmigo. Aquí está Jesús pasando por el momento más difícil de su vida. Y quiere que sus amigos estén allí apoyándolo. Y solamente los encuentra a ellos dormidos. Pedro, yo me imagino cómo se sintió Pedro al escuchar esas palabras de parte de Cristo. No habéis podido velar ni una sola hora conmigo. Me imagino un corazón roto allí, ¿verdad? Dice el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Es débil. Por segunda vez apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a sus discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, la hora está cerca y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Qué buenos últimos momentos, ¿verdad? De la vida aquí en Jesús, y los está pasando así de esta manera. Lo que vemos en Getsemaní no es alegría, es dolor y angustia. Vemos su dolor, vemos una lucha que está pasando aquí. Y estos textos nos muestran que su alma estaba profundamente triste. Y sus amigos no pudieron velar con él. Y es en ese momento difícil, Jesús tuvo que tomar una decisión. Y él decidió seguir con su ofrenda voluntaria. Cuando sus amigos llegaron a fallarle, yo quiero que ustedes vengan conmigo, oren conmigo, los necesito a ustedes. Esto no va a ser fácil. O por lo menos sentir el apoyo de ellos, ¿verdad? En esos momentos de dificultad, de angustia y de dolor. Nadie se puede imaginar o nadie va a llegar a en realidad comprender el dolor y tristeza y angustia que Jesús estaba cargando con él en esos momentos en Getsemaní.
Pero si había algo que le podía ayudar, era que sus amigos estuvieran por lo menos velando y orando con él. Cuando nosotros enfrentamos dificultades en la vida, ¿qué es lo que queremos que esté allí cerca de nosotros? Amistades, amigos. Son contados los que verdaderamente son amigos. Y es triste cuando los que son contados ni aún podemos depender de ellos. Pero cuando sus amigos fallaron, era en donde el Padre llegó a resaltar, mejor dicho. Porque el Padre estuvo con Jesús a través de todos estos momentos. El Padre nunca lo abandonó. Incluso estando en la cruz, el Padre estuvo allí con él. Pero notemos lo que dice allí en Juan capítulo 10 y el verso 18. Llegamos a mirar todo este dolor que estaba pasando Jesús allí en esos últimos momentos de su vida, pero Él decidió aún dar voluntariamente su propia vida por nosotros. En Juan capítulo 10, noten lo que dice en Juan capítulo 10 y el verso 18. En Juan 10 y el verso 18 dice, nadie, hablando del sacrificio que Él iba a dar, su ofrenda que Él iba a dar, dice, nadie me la quita, o es decir, su vida. Noten el verso 17, podemos comenzar desde el verso 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita. Dice, sino que yo la pongo de mí mismo. Él estaba dando su vida voluntariamente en sacrificio. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Él está explícitamente diciendo, esto es mi decisión. Yo voluntariamente voy a dar mi vida en sacrificio, en ofrenda. Voluntariamente se dio. Jesús no fue una víctima en esto. Jesús fue un voluntario. Eso es lo que fue. Él no fue forzado, Él no fue obligado tampoco. No fue arrastrado a la cruz. Él lo hizo voluntariamente. Cada paso que hacía Él hacia la cruz fue una decisión propia, pensando en nosotros. Filipenses capítulo 2 y el verso 5 y adelante, nos da a entender que Jesús mismo se humilló hasta la muerte. Era su decisión. Él se dio voluntariamente. En Hebreos capítulo 12, noten lo que dice en Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12 y el verso 2 dice la palabra de Dios, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él con gozo se entregó en ofrenda. Eso significa que vio algo más allá del dolor que estaba pasando. Te vio a ti, me vio a mí, y Él decidió dar su vida. Cada vez que nosotros entramos en la asamblea, en el domingo, y llegamos a este momento de dar, en ofrendar,
Lo que debe estar también en nuestra mente es Cristo y cómo Él dio voluntariamente. Y Él dio lo mejor que Él podía dar en ese día. Cuando uno entrega su vida, no hay nada más que uno puede dar. Uno da una totalidad. Esa ofrenda voluntaria de Cristo fue una ofrenda completa. Yo ya no puedo dar más allá de mi vida. Y Cristo dio todo por nosotros. Y quizás alguien puede estar pensando o alguien puede pensar, pues eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Eso es Dios, no soy yo. O ese es Cristo, no soy yo. Pero quiero que miremos otro ejemplo. Y creo que ese ejemplo está muy cercano a nosotros porque eran simplemente cristianos igualmente como nosotros. Y la ofrenda voluntaria de los de Macedonia. Si van conmigo ahí en la segunda carta de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8. Segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, y verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios, ahora, hermanos, os hacemos conocer la gracia de Dios que me ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia. La idea de gracia ya no está hablando de favor inmerecido. La idea de gracia en el texto es la habilidad de dar, el gozo de dar algo. ¿Y qué es lo que es la gracia aquí? La ofrenda voluntaria que los macedonios dieron para la ayuda de los santos. Este regalo que estaban dando ellos. Y se pidíamos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí vemos un ejemplo que está directamente ligado con nosotros hoy en día. Cristianos que dan voluntariamente. Ese es un ejemplo humano. Si uno puede decir, pues es que era Dios, es que Dios, ¿quién va a ser como Dios? O quién va a ser como Cristo, es que son personas de la deidad. Y no podemos semejar eso. Son excusas, ¿verdad? Son excusas, no debemos de decir eso. Pero aquí tenemos un ejemplo humano. Y eso es impresionante. Porque ellos no solamente dieron, sino que dice el texto en el verso 4, que ellos rogaron por la oportunidad de dar. Por favor, déjanos dar. Nosotros queremos participar en esta gracia, en este regalo. Vemos que alguien está necesitado. Yo quiero dar. No quiero que me paren o que nos paren de hacer esto. No nos roben de esta oportunidad. Ellos en ninguna manera estaban siendo presionados al dar. Y no estaban siendo manipulados a dar tampoco. Estaban suplicando, por favor, déjanos participar. Verso 3.
dice que ellos llegaron a dar más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de sus fuerzas. Hasta el punto que incluso Pablo mismo se quedó como, wow, eso es impresionante. Incluso superaron nuestras expectativas. Nosotros no pensábamos que iban a lograr hacer eso. Y superaron sus expectativas. Verso 5 dice algo muy importante, o más importante. Dice, primero se dieron al Señor, y creo que aquí está el clave de dar voluntariamente, de una ofrenda voluntaria. Yo no puedo dar de esta manera sin que primeramente yo me dé al Señor, que yo me entregue completamente al Señor. Y una de las cosas que puede llegar a estorbar en nuestra ofrenda cuando nosotros damos, es de que no hemos hecho esto. Que no verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios, por lo tanto, no verdaderamente voy a poder dar como debo de dar. Pero cuando el corazón pertenece a Dios, cuando el corazón está totalmente entregado a Dios, todo lo demás va a seguir. Todo lo demás sigue. Y me decirles que ellos no dejaron que su pobreza fuera una excusa. Dice claramente el texto que ellos estaban en pobreza extrema. Por lo menos dice mi versión, y creo que hay otras versiones que lo dicen en algo diferente, pero es la misma cosa. Que en grande prueba de tribulación, en parte de eso estaban sufriendo, y no solamente eso, en la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Los hermanos en Macedonia eran hermanos extremadamente pobres. Pero ellos mismos no dejaron que esto fuera una barrera para dar voluntariamente. Ellos no dejaron que eso fuera una excusa. No dijeron, es que no tenemos suficiente. No dijeron eso. Dijeron, no queremos quedarnos fuera de esta gracia. Eso es lo que ellos dijeron. Ellos no dieron porque tenían que dar. Ellos dieron porque amaban a los hermanos. Y por eso dieron de la manera como dieron. Y el punto es cuando el corazón es movido por el amor, dar no se convierte en una carga para uno. Se convierte en un privilegio, en una bendición para uno. Y todo tiene que ver cómo miramos las cosas, de qué perspectiva estamos viendo las cosas. Fácilmente esos hermanos pudieron haber dicho, es que no tenemos. ¿Qué les vamos a dar? ¿Una dracma? Necesitan mucho más que eso. No. Ellos llegaron a amar tanto que no miraron eso como una carga o como si ellos estuvieran sufriendo al dar. Quizás iban a pasar por un poco de hambre o quizás iban a sufrir un poco de hambre al dar, pero ellos no iban a dejar que esa oportunidad pasara por alto. Más adelante, en nuestra siguiente lección, vamos a mirar cómo la ofrenda nos ayuda a entender ciertas verdades. Y uno de ellos es la verdad de sacrificio. Y ellos entendieron eso. Pero cuando el corazón es movido por el amor,
esto se convierte en un gran privilegio, una gran bendición al dar de esta manera. Y decirles, hay un gran contraste entre los macedonios con Ananías y Zafira, ¿verdad? Porque ambos dieron, pero no dieron de la misma manera. Ananías y Zafira quizás pudieron haber dado en cantidad mucho más grande que lo que dieron los de Macedonio, porque ellos eran pobres acá, pero Ananías y Zafira obviamente tenían dinero, tenían cierta herencia, terrenos, ¿verdad? Pero el punto donde marca la diferencia en Hechos 5 y aquí en 2 Corintios 8 es que Ananías y Zafira, ellos dieron, pero no dieron voluntariamente, de un corazón correcto. Ellos dieron por obligación. Ellos dieron forzadamente. Y no porque Pedro los estaba presionando, era porque ellos querían aparentar algo que no estaba ahí presente. Ellos querían disfrazarse como aquellos que daban mucho, como Bernabé. Y estaban pretendiendo ser algo que no eran. Querían impresionar, pero Dios vio el corazón de ellos, el corazón con que estaban dando. Y por eso cayó gran maldición sobre ellos, hasta la muerte. Pero cuando el corazón está correcto, la ofrenda será correcta. La ofrenda será correcta. En cada ejemplo que llegamos a mirar hoy, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de los de Macedonia, vemos la misma cosa. Dios amó y Él dio voluntariamente a su Hijo. Cristo amó y Él se entregó voluntariamente. Los de Macedonia amaron y dieron voluntariamente. Creo que el patrón es bien claro que llegamos a encontrar en las Escrituras. Cuando hay un amor verdadero para Dios, dar se vuelve en algo natural. Porque lo hacemos de un corazón sincero para Dios. Dar se vuelve en un gozo para nosotros, no en una carga. Dar se vuelve en algo voluntario, no una obligación. ¿Estoy dando por costumbre? Porque cada domingo tengo que dar. ¿Estamos dando por costumbre? Es que ya tengo un número fijo en mi mente y siempre tengo que dar ese mismo número. Aunque mi salario comienza a aumentar más y más, pero mi número es siempre lo mismo. ¿Estoy dando por costumbre o por amor? ¿Estoy dando por presión o estoy dando voluntariamente? ¿Estoy dando lo que me sobra o estoy dando lo que refleja verdaderamente mi fe en Dios? ¿Ya he entregado mi corazón completamente al Señor como los de Macedonia? ¿O todavía estoy trabajando en eso? El punto es de que no debemos enfocarnos en la cantidad, debemos enfocarnos en nuestro corazón, en cómo estamos dando.
Porque cuando el corazón está bien, darás lo mejor a Dios cada domingo. Porque entendemos que Dios dio lo mejor para mí, no las obras. Entendemos que Cristo dio lo mejor para mí, no sus obras. Entendemos que hay ejemplos como los de Macedonia que dieron lo mejor para sus hermanos. ¿Y cómo puedo yo dar algo menos que lo mejor? Cada domingo que se nos presenta la oportunidad de dar, tengamos estas cosas en mente. Y daremos lo mejor a Dios. Y muchas veces vamos a dar más de lo que pensábamos posible, como los de Macedonia. Y Dios va a decir, ok, muy bien. Como Pablo pensaba, superaron mis expectativas, me sorprendieron a mí. Porque nada es imposible cuando el corazón está entregado a Dios. Dios no está buscando manos forzadas. Él está buscando corazones que están dispuestos en el acto de dar. La cantidad se va a encargar por sí sola cuando nosotros trabajamos en tener un corazón correcto. Y cuando tenemos un corazón correcto, nuestra ofrenda va a ser correcta. Y cuando nuestra ofrenda es correcta, Dios va a ser honrado y glorificado cada vez que nosotros damos voluntariamente. Daremos voluntariamente cada domingo que se nos presenta la oportunidad. Llévense eso a la casa. Hay mucho que meditar.